Nada más lo que dice Nancy, ¿eh? Miren nada más lo que dice Nancy. Tenemos, no son accidentes, son negligencias criminales y que así debían ser castigados y además no pagan impuestos. ¿Y de quién nos habla? Mire, del el primer magnate de este país, Carlos Slim Elú, que además hizo una fortuna entre los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado y de Carlos Slim Elú, una fortuna grandiosa, aprovechándose de su posición de propietario de una casa de bolsa Inbursa que robaron, aunque fue legal, la verdad no se puede hablar de un robo, pero sí un robo o de una captación de recursos inmoral que se llevaron al extranjero, hicieron quebrar en 87 a 350,000 ahorradores en las casas de bolsa y después tenía en esa época una riqueza contable de $50 millones, después de la quiebra de la bolsa mexicana, tiene $2,000 millones para comprar Telmex, es el primer magnate. El segundo, Germán Larrea Mota Velasco, y luego tenemos otros que no son contaminantes mineros, y con eso le doy entrada. Mire, aquí tenemos a Nancy, así que hay que aprovecharla siempre. Le doy entrada a otro tema. Tenemos a Ricardo Salinas Pliego, que es otro tipo, un empresario que contamina de otra forma. Tenemos, Nancy, como yo digo que una barbarie informativa salvaje, una barbarie que me asusta y seguramente a ti también te asusta. Tenemos en menos de una semana pasamos del huracán Otis a un huracán de desinformación, Nancy. ¿Qué más podemos esperar de lo que yo digo? Es una barbarie desinformativa. Sí, Paco, a mí me sorprende cada vez más hasta dónde están dispuestos a llegar estos medios de desinformación, y esto me recuerda, no sé si sea una reflexión o un meme, la verdad es que ahorita no lo tengo tan claro en mis recuerdos, pero que recién vi un mensaje donde decía, pues si las personas no compran el periódico o no encienden el televisor en los noticiarios o en la radio, no están informados, ¿no? Pero si lo encienden o si compran el periódico o si encienden el televisor o la radio, están desinformados. O sea, de una u otra forma las cosas salen mal. Y aquí, Paco, a mí me gustaría pues reflexionar un poco en torno a qué es el periodismo y cuál debería ser la vocación de los medios de información, porque es importante también para la audiencia que vayamos conociendo en realidad cuáles son nuestros derechos, pues como audiencia, pero sobre todo como seres humanos, porque aquí estamos tocando derechos del orden de los derechos humanos. Y el periodismo en sí debería, o más bien no debería, el periodismo es una herramienta para ejercer el derecho humano a la información. ¿Qué significa esto? Que el derecho humano a saber, el derecho humano a la información, que además abarca la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa, es algo que tenemos todos. O sea, esto no es patrimonial de los comunicadores, no es patrimonial de los reporteros, de los periodistas, ni, por supuesto, de los medios informativos. De ahí que el periodismo necesariamente es ético. O sea, no podemos hablar ya, Paco, audiencia, de que existe un periodismo antiético o de que existe un periodismo amarillista, sensacionalista, un periodismo que se aleja de este deber ser de la herramienta para ejercer el derecho humano a la información. No, porque la oferta informativa o la oferta de contenidos, mejor dicho, que nos ofrecen los medios de comunicación, sean grandes, sean independientes o sean de estos corporativos, no necesariamente es periodística, y debemos de aprender como lectores o como audiencia a identificar que sí es periodismo,
qué sí busca informar y qué no, o sea, porque estos contenidos, la mayoría, pues acaban siendo propaganda o acaban siendo publicidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En sí, las dos buscan manipular a la audiencia, al receptor, para, en un caso, comprar productos o para, en otro caso, pensar de una forma que no necesariamente es un pensamiento acorde con la realidad. Entonces, pues teniendo esto como fundamento, decir que mucha de esta cobertura mediática se aleja totalmente de estos principios éticos, ya no busca la verdad, es totalmente deshonesta, no es independiente y por supuesto no es responsable con la sociedad. Es una cobertura mañosa, es una cobertura basada en la mentira, basada en pues la tergiversación intencional de la realidad, y todo esto ya hasta incluso existe un concepto que nos habla pues de estos fenómenos comunicacionales como es la llamada posverdad. Esta manipulación de las informaciones, una tergiversación intencional de la realidad para influir en el pensamiento o en los sentimientos de las personas. Y si tenemos en cuenta esto, pues nos vamos a dar a la tarea de reconocer que mucho de lo que nos ofrecen esos medios que dicen que son o que hacen periodismo, en realidad no están haciendo periodismo, se están alejando de estos principios éticos y sobre todo están renunciando al deber ser del periodismo. Entonces ya no tenemos por qué llamar los medios periodísticos, ya no tenemos por qué llamar periodistas a las personas que están haciendo propaganda, que están haciendo publicidad. ¿Y por qué te lo digo, Paco? Porque también hay que entender que si bien existen diversos géneros periodísticos, ¿no? Está la nota informativa, que se supone, porque ya no es así, que es informativa, es decir, no da paso a la opinión. Pero bueno, ahora ya vemos estos textos mezclados, con una mezcolanza ahí entre lo que opina el dueño del medio, lo que opina el reportero, lo que opinan a quienes se entrevistan, ¿no? Sin ningún filtro de calidad informativa, pero bueno, está la nota informativa, está la crónica, está el reportaje, está el artículo de opinión, el ensayo, la editorial, etcétera. Pero incluso estos géneros que son opinativos, ¿no? Como puede ser el ensayo, el artículo de opinión, la editorial, la columna, estos artículos que son 100% opinativos, la opinión debe de ser comprobable. La opinión no puede estar sesgada por la ideología. La opinión tiene que ser ética, tiene que ser honesta, tiene que basarse en evidencias, tiene que ser comprobable. Pues todo eso ya se ha perdido en estos medios informativos. Y si a esto se le añade que además por los intereses de los dueños de estos medios de comunicación, que son intereses especialmente económicos, se dejan pues llevar, ¿no? Por toda esta corriente y acaban generando informaciones falsas, lo que se está cometiendo, además de, por supuesto, violentar la ética periodística, no hacer periodismo, etcétera, es que se está violentando el derecho humano que todas y todos tenemos a la información. Es decir, hay una violación sistemática de los medios de comunicación a derechos humanos. ¿Y esto qué significa o qué repercusión tiene? Pues que las personas, la mayoría, utilizan o requieren esta información y por eso es tan importante, por eso está dentro de los derechos humanos de primera generación, es decir, los más antiguos, los que empezaron a discutirse desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX. Está reconocido el derecho a la información porque es un derecho llave.
Es decir, con información yo conozco, exijo y además ejerzo mis otros derechos humanos. Mi derecho humano al medio ambiente sano, como lo que estábamos hablando, al agua limpia, o sea, yo voy a tener claro que es un derecho humano tener acceso al agua limpia, a la salud, a la educación, a la vida, etcétera. O sea, y eso es limitativo. Los medios de comunicación están limitando el ejercicio de los derechos humanos de la sociedad, de todos y todas, pero además están comprometiendo la democracia. ¿Por qué? Porque ellos no permiten que la información de calidad llegue, por ejemplo, a los ciudadanos, a las ciudadanas en momentos cruciales. ¿Y qué se genera con esto? Pues todo lo que ya hemos visto con la imposición de gobernantes, como en su momento Vicente Fox o el propio Felipe Calderón, ¿no? O Peña Nieto o el propio Salinas o Cedillo, etcétera, que al final acaban pues legalizando lo ilegal, esto que también mencionabas, de que pues a veces hay cosas que pues son legales, pero al final son latrocinios, ¿no? Como el FOAPROA o como cualquier cantidad de saqueos que ha vivido nuestro país, que se legalizaron, o sea, eso es legal, pero es inmoral, es ilegítimo a los ojos del pueblo y todo eso convalidado por esos mismos medios de información o desinformación. Ya también hay que irlos ubicando en lo que son. Y sí, claro que sorprende lo que está pasando en el tema Otis, porque ya es el colmo, o sea, si uno pensaba que no podían caer más bajo, cada vez sorprenden más.